Buenas tardes, Nicaragua. Bueno, este es el tercer programa de el quinto poder ciudadano. Normalmente, y por recomendaciones de amigos, optamos por hacer este programa los sábados a las 3 de la tarde, hora de Nicaragua, pero debido a que estamos viviendo una situación muy difícil en Nicaragua, hemos optado por hacer un Facebook Live el día hoy, o sea, hoy viernes, ¿ya? Pero normalmente lo vamos a hacer los días sábados a las 3 de la tarde, hora de Nicaragua. Bueno, antes que todo, reciban un saludo cariñoso, un saludo de compatriotas, un saludo de hermanos, ¿ya? Y agradecerles a todos por participar en este Facebook Live, en estos eventos. Y como siempre los invito a participar, a debatir, a enviar sus ideas, sus aportes, para que interactuemos. Porque la situación en Nicaragua cada día se vuelve más difícil, más difícil. Bueno, como yo les había dicho en el último Facebook Live, en todos los programas, en todas las actividades que se realicen, siempre hay que empezar por recordar a los presos políticos, porque son los que llevan la parte más difícil. Están lejos de sus familias, están encarcelados, sufriendo torturas psicológicas, torturas físicas. Por eso exigimos la libertad de todos los presos y las presas políticas. Los queremos libres, los queremos al lado de sus familiares, los queremos libres en las calles de Nicaragua. Queremos y exigimos la libertad de todos los presos políticos y las presas políticas. El segundo tema que quiero abordar es el tema del paro nacional. Del paro nacional como una medida de presión a la dictadura Ortega Murillo. En los medios de internet hay una exigencia permanente para un paro indefinido. ¿En qué medida un paro indefinido es efectivo para golpear a la dictadura Ortega Murillo? En primer lugar, es importante
que nosotros comprendamos que nosotros no estamos luchando o combatiendo contra el Estado. Nuestra lucha es contra el régimen, es contra el crimen organizado que tiene secuestrado al Estado. Y esos son dos planos diferentes de lucha. Luchar contra un Estado y luchar contra el crimen organizado que tiene secuestrado al Estado. Los nicaragüenses, Nicaragua, los azul y blanco, los golpistas, los puchistas, los chingastes, a como le llama la vicepresidente y por último el señorito Carlos Fonseca Terán. Nosotros no estamos luchando contra el Estado, sino contra el crimen organizado que tiene secuestrado al Estado. Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces, para entender esta dinámica y sobre la efectividad de las medidas que nosotros vamos a aplicar, depende también nuestra estrategia. El crimen organizado tiene muchas reservas económicas. Tiene reservas económicas en el Estado, tiene reservas económicas en sus caletas, es decir, el dinero que tienen reservado, depositado en sus sótanos, en sus cuartos privados, etcétera, etcétera, el dinero que tienen depositado en los bancos privados a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, comprender esa complejidad, es lo que a nosotros nos va a permitir comprender también la estrategia. Entonces, aquí quiero tocar el tema que me pidió una amiga, pero que también es un tema que nos preocupa a todos. ¿Cuál es la estrategia adecuada? ¿Cuál es la estrategia fundamental? ¿Cuál es la estrategia adecuada para golpear a la dictadura Ortega Murillo? Entonces, hay muchas voces a nivel nacional y a nivel internacional que llaman a un paro indefinido, porque consideran que un paro indefinido sería la fórmula, la estrategia elemental o fundamental para golpear a la dictadura Ortega Murillo. Repito, nosotros no estamos luchando contra un Estado. Estamos luchando contra el crimen organizado que tiene secuestrado al Estado. Entonces, eso significa que nuestra estrategia tiene que ser diferente, porque ellos tienen otras reservas, ellos tienen otros métodos, otras técnicas para defenderse. Entonces, yo quiero decirles a ustedes un par de datos. De la banca privada se han retirado alrededor
de 1.200 millones de dólares. Eso equivale aproximadamente, según apreciaciones de economistas, a un mes de paro nacional. Para un ciudadano que vive del día a día, es decir, para un vendedor de periódico, para un taxista, para un comerciante, equivale a un paro de 3 meses. Es decir, aunque nosotros no lo apreciemos y lo veamos así, Nicaragua ya ha vivido muchos paros de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Y eso se traduce y se resume en un colapso económico. ¿Por qué en un colapso económico? Porque nuestra economía es una economía muy pobre. Nuestra economía es una de las economías más atrasadas del continente americano. Nosotros competimos no con Costa Rica ni con Chile. Competimos con Haití, que es la economía más atrasada de América. La economía de Nicaragua es una economía de país ni siquiera del tercer mundo, es una economía del cuarto mundo. Es una economía extremadamente atrasada. Es una economía de subdesarrollo de cuarto mundo. Nosotros competimos no con Costa Rica ni con Chile, competimos con Haití. Y eso tenemos que entenderlo. Para entender esta dinámica económica, tenemos que entender cuál es nuestra posición. No la imagen que nos ha vendido el orteguismo, no la imagen que nos ha vendido la dictadura Ortega Murillo, sino la realidad nuestra. Lo que dicen las estadísticas, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice el Banco Mundial, lo que dicen nuestras estadísticas. Nuestra economía es extremadamente débil. Una economía que vive, que se sustenta de las remesas internacionales, significa que vivimos del día a día. Es decir, si las remesas internacionales se suspenden, entramos en una crisis severa. Y lo estamos viviendo. Nicaragua está en una crisis grave. ¿Por qué? Porque la dictadura Ortega Murillo nos llevó a esa crisis. Y de esa crisis no vamos a salir. No vamos a salir porque ya vamos alcanzando la deuda externa que tuvimos en 1990, es decir, de casi 12.000 millones de dólares. Con el INS en quiebra. Los economistas dicen que en marzo del 2019 el Estado nicaragüense no va a estar en capacidad de pagarle las jubilaciones a los jubilados. Es decir, los jubilados
van a estar esperando su cheque y su cheque no les va a llegar porque no hay dinero. Porque no hay dinero. Así de sencillo. Es decir, un quiebre total. Estamos hablando de marzo del 2019. Es decir, en 3-4 meses el Estado nicaragüense se declara en quiebra. El economista Néstor Avendaño considera que ya en diciembre el Estado nicaragüense entrará en quiebra económica. Entonces, el turismo en Nicaragua, que estamos hablando de casi 600.000 turistas al año, ya no llegan, ni van a llegar, por diferentes razones. Estamos hablando de 400 millones de dólares anuales que le entraban al Estado, que le entraban al taxista, que le entraban a los que andaban en los negocios de hotelería, a los que estaban en negocios de restaurantes, etcétera, etcétera. En una de las zonas turísticas más grandes, que es Granada y León, no hay turistas. Los hostales, los hoteles cerraron. Ya no se ven turistas. Es decir, que el Estado, la sociedad, deja de percibir 400 millones de dólares. Entonces, aquí viene mi respuesta a los que piden un paro indefinido, como respuesta o como una solución a nuestra situación política. Un paro indefinido para un sistema dominado por el crimen organizado que tiene secuestrado al Estado solo beneficiaría al crimen organizado. Porque ellos tienen sus caletas, ellos tienen sus sistemas de cómo captar, depositar y movilizar dinero. Entonces, el ciudadano que vive del día a día, el taxista, el comerciante, el médico que vive de la consulta diaria, el trabajador, al nosotros declarar un paro indefinido, esta gente caería en quiebra total, porque no tendrían ni dinero para alimentarse ellos mismos, y el que es azul y blanco no tendría dinero para apoyar a los presos políticos, a las casas de seguridad, a las marchas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo estamos entendiendo. Yo apoyo si tengo ingresos. Si no tengo ingresos, no puedo apoyar. No puedo darle 1.000, 2.000, 3.000 córdobas para que le lleven al preso político que esté en el modelo, que esté en la esperanza, porque yo vivo del día a día. O sea, un paro indefinido al que más afecta es a los azul y blanco. Este es un tema que ha estado pendiente desde hace meses. Y una amiga pidió que tocáramos el tema a profundidad. Entonces lo estamos tocando a profundidad. Griselda, muchas gracias. Entonces, yo hice un sondeo en diferentes sectores.
entre el vendedor de periódico, el taxista, el comerciante, el médico que vive de la consulta privada. Hice un sondeo y les pregunté qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo viable. ¿Necesitamos un paro indefinido o cuántos días podemos nosotros soportar? Entonces, la respuesta práctica fue de 3 a 5 días. Más no podemos soportar. Esa propuesta ya se le fue enviada a la UNAP. A la UNAP se le pidió un paro nacional de 5 días. Ya lo tienen en su mesa. Es decir, antes de que ustedes nos hicieran esa pregunta, ya nosotros teníamos una propuesta, una propuesta y se lo pusimos en la mesa a la UNAP. La UNAP ya tiene esa propuesta. Un paro nacional de 5 días. Es decir, está en manos de la UNAP si el paro nacional es de 3 o 5 días. Pero lo interesante fue que el pueblo está dispuesto a sacrificarse, aunque los afecte un paro definido, no indefinido, porque el indefinido lo afectaría al pueblo, eso no hay dudas. Pero un paro definido, el pueblo está dispuesto a asumirlo de 3 a 5 días. Y esa propuesta se le envió a la UNAP y la UNAP lo tiene en su mesa. Así que la UNAP no puede decir que no lo tiene en su oferta. Esa propuesta ya se le envió a la UNAP y ellos lo tienen en su mesa. Un paro nacional de 3 a 5 días. Porque toda manifestación de protesta, toda manifestación de resistencia es necesaria en un momento en que la dictadura quiere fortalecerse y en un momento en que la UNAP tuvo como 2 meses de silencio. Entonces es necesario que la UNAP haga presencia, que la UNAP haga resistencia, que la UNAP eleve su voz, que la UNAP eleve propuestas de resistencia, de oposición. Resumo, un paro indefinido solo beneficiaría a la dictadura Ortega Murillo, porque ellos tienen las reservas y ellos tienen los dólares y ellos tienen los métodos y ellos tienen las estructuras para resistir y golpearía a la clase humilde y a la clase media. Pero un paro nacional de 3-5 días, el pueblo está dispuesto a asumirlo. Ese fue el resultado de mi consenso, ese fue el resultado de las preguntas, de las investigaciones, de las consultaciones que hicimos con diferentes sectores. Espero que se haya respondido esta pregunta. Si no, sigamos debatiendo, sigamos analizando, ¿ya? Porque estamos abiertos al diálogo y a la discusión. Bueno, no olvidemos que tenemos 417.000 desempleados. 417.000 desempleados y casi 50.000 exiliados. Y cada día se suman más al desempleo.
Si recorremos las diferentes ciudades del país, podemos leer: negocio se vende, casa se vende, clínica se vende, porque sus dueños ya están en el exterior. Entonces, muchos ya no están viviendo un paro indefinido, no, ya cerraron de manera indefinida. Y probablemente nunca más volverán a abrir ese negocio, es decir, quebraron para siempre. Bueno, el cuarto punto que les quería tocar es el escándalo que anda circulando en las redes sociales sobre el señorito Carlos Fonseca Terán. Yo espero que ya muchos de ustedes lo hayan visto. Sucede que Argentina hizo una actividad organizada por Claxo, donde invitaron en un espíritu democrático al sector orteguista, sandinista, como ustedes quieran llamarle, y al sector azul y blanco para debatir. Al señorito Carlito Fonseca Terán no le pareció que lo hayan contradecido, que se han levantado voces opositoras, porque ellos están acostumbrados a que se les escuche su discurso, a que les escuche su monólogo aburrido, tonto, estúpido. Entonces, el señor Carlito Fonseca Terán se enojó y ofendió a todo el público. Los acusó de todo. Los ofendió de todo. Eso fue en Argentina. El día de ayer. Yo creo que muchos de ustedes escucharon, vieron ese video donde él sale ofendiendo. Dentro de uno de sus ofensas, él acusa y le gritó a unos participantes ahí y les dijo que eran golpistas de mierda. Yo no tengo ningún problema de decir estas palabras, ¿ya? Porque son palabras reales, son palabras nuestras, a como nosotros ofendemos cuando algo no nos gusta. Bueno, yo quiero recordarle al señorito Carlos Fonseca Terán que cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1990 perdió las elecciones, él era el jefe de una red terrorista. Carlos Fonseca Terán, escucha lo que te estoy diciendo. Escucha lo que te estoy diciendo. Aquí está mi cara y aquí está mi nombre. Vos, Carlos Fonseca Terán, eras jefe de una red terrorista que le ponía bombas a los templos católicos en León. Vos, Carlos Fonseca Terán, eras jefe de una red terrorista que con AK-47 ametrallaste la radio Rubén Darío y que le pegaste fuego y que te aprovechaste de las debilidades de los combatientes históricos, alcohólicos y drogadictos y les pagabas, vos, Carlos Fonseca Terán, junto con la familia Figueroa que vive en Laborillo, les pagabas con licor y con drogas a los combatientes históricos
para que ponieran bombas en las iglesias católicas y ametrallaran con AK-47 a la radio Rubén Darío y le pegaron fuego en varias ocasiones. Vos, Carlos Fonseca Terán, sos terrorista y lo sabés muy bien. Vos eras el jefe de esa red de terroristas que no dejabas dormir al pueblo de León porque todos los días ponían bombas en las iglesias católicas de León. Y ahora te presentás como el profeta, el moralista, y empezás a hablar de golpistas de mierda. No, Carlos Fonseca Terán, vos fuiste jefe de una red terrorista en los años 90. Ponías bombas, vos y tu grupo de combatientes históricos ponían bombas en los templos católicos de León. Vos, Carlos Fonseca Terán, incendiaste la radio Darío. Vos, Carlos Fonseca Terán, ordenaste que la radio Darío fuera ametrallada con AK-47 en los 90 y que fuera incendiada. Vos, Carlos Fonseca Terán, no tenés autoridad moral para hablar de terroristas de mierda. Porque vos, Carlos Fonseca Terán, sos un terrorista que has vivido siempre del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Has sido un parásito del Estado. Y yo te invito a tener un debate público. Te invito públicamente a tener un debate público, sin ofendernos. Sin ofendernos. Pero que nos des explicaciones a nosotros, a la sociedad de Nicaragua, qué fue lo que te motivó a ponerle bombas a los templos católicos de Nicaragua y qué fue lo que te motivó a pagarles a los combatientes históricos con guaro y con drogas para ponerle esas bombas a los templos católicos y a ametrallar y a incendiar a la radio Darío. Carlos Fonseca Terán, tú le debes una respuesta al pueblo de Nicaragua y al pueblo de León cuando fuiste jefe de una red terrorista. Bueno, mi invitación está abierta. Ya para finalizar, quiero decirles a todos que Nicaragua hoy amaneció militarizada. 100% noticia, amaneció militarizada, rodeada de antimotines. El colegio teresiano en la ciudad de Matagalpa amaneció militarizado. 20 patrullas de antimotines rodeando un colegio de donde iba a salir la marcha de mujeres contra la violencia. 20 patrullas de antimotines. En Pastasma, en Quilambé, rodeado de paramilitares y de militares. La radio Mi Voz en Matagalpa, rodeada de antimotines. Según nos comunicaron, Sebastián Chamorro fue buscado por la policía, Jaime Arellano fue buscado por la policía. ¿Qué pretende el orteguismo? ¿Qué pretende el orteguismo? Sencillo, la cubanización de Nicaragua. Y de nosotros depende si vamos a permitirlo o no vamos a permitirlo. Si queremos que Nicaragua se nos convierta en una segunda Cuba o no queremos que se nos convierta en una segunda Cuba. De todos nosotros depende, de cada uno de nosotros depende si queremos que Nicaragua se nos convierta en una segunda Cuba.
Yo siempre he sostenido que Nicaragua ni va a ser una segunda Cuba, ni va a ser una segunda Venezuela. Nicaragua es Nicaragua. Y todos nosotros debemos luchar para evitar ese desastre. Porque ese desastre implica que todas las libertades políticas, económicas, intelectuales, literarias desaparecen. Depende de nosotros si lo permitimos o no lo permitimos. Nuestra lucha diaria, nuestro aporte diario es significante, es decisivo para evitar lo que la dictadura Ortega Murillo nos quiere imponer, en donde se escuche un solo discurso y que sea su discurso aburrido, agresivo, monótono, anticuado. Ese discurso ya no lo queremos escuchar. Queremos libertad, queremos democracia, queremos respeto a los derechos humanos, queremos libertad a la libertad de expresión, queremos libertad a la libertad de movilización. Ya todos, espero que ya todos sepan que el permiso de movilización para el día domingo fue eliminado. La policía no lo autoriza. No podemos marchar porque somos golpistas. Orgullosamente golpistas. Orgullosamente golpistas. Escúchenlo bien. Orgullosamente golpistas. Porque estamos luchando por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad a la que tenemos derecho. Los que están adentro y los que están afuera. Y vamos a marchar. Y vamos a marchar en Managua. Y vamos a marchar de la manera que sea. Pero vamos a marchar. No se equivoquen. No se equivoquen. Nicaragua no es Cuba. No vamos a permitir una cubanización de Nicaragua. No vamos a permitir una cubanización de Nicaragua. No vamos a permitir que el castrofascismo se establezca en Nicaragua. Y yo admiro la lucha de Lucía Pineda, Ubao, de 100% Noticias, a la que Arnoldo Alemán le decía la chilindrina, que se enfrentó hace poco a una patrulla de antimotines, de 3 antimotines, reclamándoles, exigiéndoles explicaciones de por qué tenían rodeado a 100% Noticias. Hace 2 días platicaba con un cubano y me decía, esos 3 que están ahí sentados o montados en la tina de la camioneta de la policía son del oriente de Cuba, es decir, de la región de Bayamo, Guantánamo, Santiago. Son cubanos. Son cubanos. En Nicaragua hay cubanos y hay venezolanos. Hay una invasión mercenaria. Diosdado Cabello lo reconoció en cadena nacional. Él dijo que había enviado brigadas a Nicaragua para defender a la revolución sandinista, a la revolución de Daniel Ortega.
y que el jefe de las brigadas venezolanas era el que se disfraza de periodista, Osvaldo Romero. Él fue el que llegó, un paramilitar que se disfraza de periodista. Llegó al mando de esas brigadas cuando todavía existían los tranques. Eso lo dijo Diosdado Cabello de manera pública. Ahí está en las redes, ustedes mismos lo pueden investigar. Y hace pocos días en el Granma y en Juventud Rebelde fue publicado que Cuba envió tropas especiales a Venezuela, las famosas avispas negras. Desembarcaron en Maracaibo, en Venezuela. Y que Venezuela iban para Nicaragua. Las famosas avispas negras. Eso salió publicado en el Granma y en Juventud Rebelde. No es ningún invento. Así que no nos engañemos. En Nicaragua hay mercenarios cubanos y mercenarios venezolanos buscando cómo consolidar y apoyar a la dictadura Ortega Murillo. De nosotros depende, de todos nosotros depende, si lo permitimos o no lo permitimos. De nosotros depende si lo permitimos o no lo permitimos. Hermanos y hermanas nicaragüenses, Quinto Poder Ciudadano les dice: seguimos presentes, Nicaragua será libre y la lucha sigue. Muchas gracias y hasta la próxima.